Todas estas noches, aún durante el sábado, durante el día, tomamos el tiempo para hablar del lugar santísimo. Y quizás ustedes se preguntan por qué, y la razón es obvia, es el lugar más importante del santuario. Si usted tomaba todo el campamento de Israel y usted trazaba dos líneas transversales, el centro mero de todo el campamento era el Arca del Pacto en el lugar santísimo. Era el centro del pueblo de Israel. Y hoy día usted y yo tenemos que reconocer que estamos en ese momento, porque Jesús está en el lugar santísimo hoy día, y nuestra atención, nuestro enfoque debe estar donde Jesús se encuentra. Es allí donde hay bendición y salvación. Pero vamos a seguir estudiando otras partes del santuario, las cuales también son muy importantes. Si ustedes recuerdan, el santuario tenía 3 divisiones. Tenía un atrio, era la parte de afuera, y en el atrio usted encontraba 2 muebles: el altar, y también encontraba usted la fuente o el lavacro. Ambos muebles eran de bronce. ¿Sí? Todos los instrumentos que se usaban en el atrio, la parte de afuera, tanto los 2 muebles como todas las demás cosas e instrumentos que se usaban, utensilios, eran de bronce. Vamos a ver después por qué. Después estaba entonces el santuario. Tenemos el tabernáculo, la parte de afuera del atrio. Después venía el santuario y tenía 2 divisiones. La primera parte era el lugar santo, y había una cortina que completamente tapaba la entrada a ese lugar, donde nadie podía ver dentro de ese lugar. Nada más los sacerdotes o el sumo sacerdote podían oficiar en ese lugar. Los levitas oficiaban, pero no en el santuario, nunca. Ellos siempre oficiaban, pero era en el atrio. ¿Me explico hasta el momento? Ellos ayudaban con la leña, ayudaban con el agua. Ellos no hacían los sacrificios, pero ayudaban con las cenizas, etcétera, etcétera. Así, el trabajo de ellos era nada más en el atrio. El sacerdote y sumo sacerdote ahora sí oficiaban en el lugar santo, y el sumo sacerdote exclusivamente una vez al año en el lugar santísimo. Todo lo que estaba dentro del lugar santo, el lugar santísimo, era de oro. Todo. Las paredes eran de oro. Todos los utensilios eran de oro. Las columnas eran de oro. Las tazas, las cucharas, todo era de oro. Es más, aún el velo que separaba del lugar santo, el lugar santísimo, tenía en él grabados querubines, y eran de oro. Las paredes también tenían querubines, y eran de oro. El techo era de oro. Es decir, que la belleza del santuario no estaba fuera, sino ¿dónde estaba? Dentro. Si usted miraba el santuario desde lejos, el techo del santuario era de piel de tejón, corriente. Es una piel gruesa, que dura. No olvide, el desierto es caliente durante el día y el sol pues fácilmente podía destruir, pero esa piel era tan resistente que a pesar del sol en la noche y del frío, o del sol en el día y el frío en la noche, la cubierta se mantuvo. Pero usted miraba y era tejón, color café, no había nada atractivo. Y por supuesto las murallas eran cortinas de lino, muy sencillas, pero la belleza estaba dentro del santuario. Ahora les hago una pregunta en esta noche: ¿dónde debe estar la belleza del cristiano? Si seguimos el patrón del santuario, ¿dentro o fuera? Dentro. ¿Qué es lo que está dentro del ser humano? Su carácter. Su carácter. Es decir, la belleza nuestra es la belleza de Jesús. ¿Sí o no? Pregunto yo, ¿la belleza de Jesús era externa o era interna? Su belleza era interna. Dice Isaías capítulo 53, que cuando vino sin atractivos para que le deseemos. Si usted hubiera visto a Jesús, era un hombre común y corriente. Pero cuando usted lo trataba, cuando usted hablaba con él, cuando él llegaba a su vida, usted notaba una cosa maravillosa, porque su belleza era interna.
Y el santuario, como era un tipo de Cristo, era una figura de Jesús, nos muestra también que la belleza nuestra no debe ser afuera, sino el énfasis debe estar ¿dónde? Adentro. Por eso que el cristiano, por ejemplo, no usa joyas. Noten, no dije el miembro de iglesia. ¿Qué dije? Porque hay mucha diferencia. Cualquiera puede ser miembro de iglesia, ¿sí o no? Pero cristiano, ¿quién es? El que está viviendo ¿con quién? Cristiano viene de Cristo, el que sigue ¿a quién? A Cristo. Así que el cristiano, usted no lo ve con joyas, ni en las orejas, ni en la nariz, porque la gente hoy día la usa en la nariz, y en otros lugares que no voy a mencionar. ¿Okay? Ni en los dedos, ni en el cuello, ni en las piernas, porque también la gente se pone cosas en las piernas hoy día, como los esclavos de la antigüedad. ¿Sí? Nada que traiga la atención ¿a quién? A Él, porque la atención nuestra es cuando la gente ve el carácter de Jesús en nosotros. ¿Me explico en esta noche? El cristiano tampoco usa cosméticos, damas, porque la belleza nuestra es interna. No hay que pintar ojos y caras y cachetes y uñas y cuantas cosas. Usted ve a las mujeres hoy día y dice, ¿habrá algo real en estas mujeres? Se pintan el pelo, se pintan la cara, se pintan los ojos, se pintan los labios, se pintan todo. ¿Será que el nombre será real? Porque quizás ni el nombre es real. Todo es ficticio. ¿Estamos entendiendo lo que estamos estudiando esta noche? O casi nadie dice amén, pero bueno, yo espero que ustedes lo entiendan. Así que otra vez el cristiano no pone su énfasis en la belleza externa, de joyas y de cosméticos y de pinturas y de peinados ostentosos y de ropas atractivas. El cristiano no pone énfasis en nada de eso. El cristiano pone el énfasis donde Jesús lo pone. Y Jesús lo pone en el corazón. Jesús lo pone por dentro. Y es donde el cristiano va a tener su belleza. Usualmente, mientras usted vea una persona más pintada y más llena de cosas, más vacía está por dentro. Está tratando de llenar el vacío que tiene por dentro con cosas por afuera, pero sigue estando vacía por dentro. Por lo tanto, como cristianos queremos seguir a Jesús y el ejemplo que Jesús nos ha dado. La belleza del carácter de Jesús reflejada en nuestras vidas. Ahora, el santuario cuando usted llegaba era 2 veces más alto que el tabernáculo. Es decir, la cortina del tabernáculo era baja. Aproximadamente tenía 2 metros. Pero el santuario era 2 veces más alto, lo cual nos enseña que cuando el pecador llega a Jesús, llega en una condición baja. Y no olvide, la puerta del tabernáculo estaba abierta de par en par y era ancha. El Señor está dispuesto a tomar al peor de los pecadores en la peor condición que se encuentra y invitarlo a tener una relación con Él. No olvide, el pecador no venía porque se estaba portando bien, el pecador venía porque se estaba portando ¿cómo? El pecador venía porque estaba en fracaso, porque estaba en crisis, porque no podía salvarse, porque estaba agotado, estaba débil, estaba en la peor condición y la puerta era ancha. Es interesante, habían 4. ¿Cuántos evangelios hay de Jesús en la palabra de Dios? 4 evangelios. Y cada evangelio nos enfatiza la vida y el ministerio ¿de quién? De Jesús. Es decir, que si hay una visita en esta noche y usted quiere estudiar la Biblia y usted no sabe dónde voy a comenzar, mi consejo sería, comience por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando llegue a Juan va a estar enamorado de Jesús. Porque ahí va a encontrar 4 visiones o perspectivas diferentes de Jesús, pero siempre el personaje principal es Él y su obra, sobre todo su muerte y su resurrección a nuestro favor. Así que el pecador venía y no olvide, tenía que caminar más de 1 kilómetro para llegar al santuario. Aproximadamente eran 1040 metros, un poquito más de 1 kilómetro. Ahora póngase a pensar, la persona tenía que venir. Pregunto yo, ¿los demás estarían viéndolo? Sí. ¿Y qué venía a la mente de la gente? Ahí va fulano, un pecador. Sí, se requería humildad para venir al tabernáculo. Si usted estaba orgulloso, usted nunca iba a ir, porque usted no quería que otros pensasen mal de usted. ¿Saben lo que detiene a mucha gente hoy día? La opinión de otras personas. ¿Mi familia qué va a decir? ¿Mis padres qué van a pensar? ¿Mis abuelitos? Ellos se criaron en otras ideas y tienen otras formas de pensar y pertenecen a otras denominaciones.
Mis compañeros del trabajo, ¿qué van a decir? Quizás yo tenga que perder mi trabajo por el sábado. O mis vecinos que me conocen por años, o aquellos con quienes yo trabajo, o aquellos que vienen a mi negocio, ¿qué van a pensar de mí? Y saben, muchas personas hoy día no vienen a Jesús por lo que otros pueden pensar de él o de ella. Pero en esta noche yo quiero invitarle a que venga a Jesús. No tan solo tenía que venir el pecador caminando por 1 kilómetro y todos podían verlo, sino tenía que traer algo con él. Nunca el pecador venía al santuario con las manos vacías. Por lo tanto, no podemos venir a la iglesia con las manos como. Aunque sea un córdoba, tenemos que traer. ¿Amén? Les tomó tiempo decir amén a eso. Así que no podemos venir a recibir las bendiciones del Señor, la presencia del Señor, el estudio de su palabra, su Espíritu Santo, los ángeles con nosotros, y nosotros no traer ni un córdoba. No olviden, habían diferentes sacrificios para diferentes clases sociales. Y los vamos a ver sigamos estudiando. Así que, digamos, el caso tradicional era que el pecador venía y el cordero no estaba en el santuario. El cordero tenía que traerlo el pecador. Tenía que venir con sus manos llenas. Y ahora el sacerdote estaba allí para darle la bienvenida al pecador. No era para hacerle una entrevista. No era para decirle: ¿qué haces aquí, ingrato? ¿Otra vez vienes a confesar tus pecados? No era para regañarlo. El sacerdote estaba allí para hacerlo sentir que había llegado al mejor lugar del mundo. Sin palabras, sin comentario, el sacerdote le daba la bienvenida a aquel pecador con su ovejita en la mano y le decías: estoy aquí para ponerme a tu servicio. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que fuera una ofrenda o un sacrificio por el pecado o de expiación. Este sacrificio, el que era, por ejemplo, normal, un miembro de iglesia, traía una oveja. Si era pobre, de pocos recursos, podía traer 2 tórtolas. Pocos recursos. Si era extremadamente pobre, podía traer un manojo de harina. Es decir, que el Señor entiende la condición de cada persona y está dispuesto a trabajar con esa persona en la condición que se encuentra. Ahora, si era un líder de la nación, civil o religioso, sacerdote o sumo sacerdote, que había cometido un pecado, ahora el precio era más alto para ellos. Por ejemplo, tenía que traer ahora un becerro. Le costaba más. ¿Saben por qué? Porque el pecado de ese líder religioso o civil se convertía en una piedra de tropiezo para otros. Por eso los líderes de iglesia tenemos que ser tan cuidadosos con nuestras vidas. Porque lo que hacemos o decimos, querramos o no, está a la vista de todos. Y tarde o temprano, gústenos o no, todos se enteran. Y el Señor espera que nosotros como líderes vivamos a una altura elevada en nuestra experiencia con Jesús. Así que ese líder tenía que traer un sacrificio más costoso para que pudiese ahora hacer su ofrenda o su sacrificio por el pecado. No tan solo eso, sino que ahora, cuando llegaba al lugar, al atrio, el pecador, fuese quien fuese, pobre, rico, clase media, sacerdote, rey, ponía sus manos sobre la víctima y confesaba sus pecados. No al sacerdote, no al levita, no en forma audible, estaba hablando con Dios. Y allí confesaba sus pecados. Él sabía lo que había pasado en su vida. Una vez que terminaba la confesión de sus pecados, ahora venía la parte difícil. El sacerdote le entregaba un cuchillo. El sacerdote no le quitaba la vida a la víctima. La víctima tenía, es decir, el culpable tenía que quitarle la vida a la víctima. Porque la paga del pecado
siempre es muerte. Y ahora aquel hombre tenía que tomar este cuchillo con aquella ovejita y degollar a la ovejita, y en ese momento ahora el sacerdote, en un tazón de bronce, porque estamos en el atrio, colectaba la sangre de aquella víctima. Ahora, ahí no terminaba el sacrificio, porque ahora esa sangre tenía que ser usada. Y tenía dos formas de ser usada. En primer lugar, el sacerdote, antes de oficiar, tenía que ir a la fuente de bronce o al lavacro y lavarse sus manos y sus pies. Una vez que entonces recibía la sangre, ya limpio, sus manos limpias, sus pies limpios, entraba al lugar santo. Y con su dedo, ahora ponía esa sangre sobre el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Note, el pecador estaba afuera, el pecador no veía nada de lo que estaba pasando. ¿Me explico en esta noche? Por fe, tenía que aceptar la obra del sacerdote. Ahora, pónganse a pensar, nosotros estamos aquí, ¿dónde está Jesús? En el santuario, y por fe aceptamos su obra, ¿sí o no? No sabemos lo que está pasando allí, pero sí creemos que Él está obrando a nuestro favor. Ahora salía el sacerdote y se lavaba sus manos otra vez, porque las manos que tenía, sangre, y se lavaba sus pies otra vez. Ahora, para que entendamos, la fuente de bronce estaba no exactamente en el centro, como usualmente se pone, sino estaba a un ladito. Y este lado era el lado derecho, el lado norte. Porque esta fuente representa a Jesús. Pregunto yo, cuando Jesús estaba colgado en la cruz y murió, y su costado fue traspasado, ¿qué salió? Sangre, ¿y qué más? ¿Qué salía del lavacro? Con las manos llenas de sangre del sacerdote. Sangre, ¿y qué más? Agua. Note, no estaba en el centro, estaba a un lado. El lado de Jesús fue traspasado. Fue traspasado. Ahora venía el sacerdote y no había terminado su trabajo, porque todavía le quedaba suficiente sangre. Y esta sangre ahora se vertía en tierra, en la base del altar de sacrificio, en el lado este. Cuando venga Jesús, ¿de qué lado viene? Del este. Cuando Dios en su misericordia le extendió la vida a Adán y a Eva, ¿dónde los puso? En el este, otra vez. Apocalipsis 7 habla del ángel del sellamiento. ¿De dónde viene? Del este. ¿Dónde murió Jesús? En las afueras de Jerusalén, ¿pero de qué lado? En el este. Es interesante porque una vez que el sacrificio era hecho, la ceniza también se ponía en ese lado, en el lado este del altar de sacrificio. Después los levitas la recogían y la sacaban del campamento y era puesta en un lugar especial. Ahora, el trabajo no había terminado. En esta ofrenda de expiación o por los pecados, el pecador tenía que hacer algo. Con sus manos, ahora tenía que abrir el cordero y sacar toda la grasa que había en ese cordero. Y esa grasa, él se la entregaba al sacerdote. Y el sacerdote quemaba esa grasa, toda la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es símbolo del pecado. Note, cuando usted quema grasa de animal, hay mal olor. Porque el pecado lo que produce es mal olor. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para la presencia de Dios era de olor agradable. ¿Se agrada a Dios de que nuestros pecados sean perdonados? Increíblemente que sí. A pesar de que apestan nuestros pecados, ¿sí o no? El Señor ahora los hace que tengan buen olor. Así que tenía que quitar toda la grasa y se la daba al sacerdote.
Y entonces ahora el sacerdote le decía al pecador: estás perdonado, regresa a casa, y quemaba entonces la ofrenda. El pecador regresaba a su casa perdonado, ¿sí o no? El pecado que estaba en él había pasado simbólicamente al cordero a través de la sangre. Ahora el pecado había pasado a qué lugar entonces? Al santuario. El pecador se iba perdonado y libre de pecado, pero el santuario quedaba contaminado y sucio. ¿Me explico en esta noche? Me estoy explicando porque si no, después no van a entender lo que voy a decirle. El pecador regresaba a su casa 100% perdonado. La culpa le había sido quitada del pecado. Y la condena, que era la muerte, le había sido quitada porque el inocente había pagado por él. Pero el santuario había quedado sucio o más contaminado que antes. Por eso que una vez al año tenía que haber un día de expiación. Porque ese día, el santuario que había sido ensuciado y contaminado durante todo el año por los pecados perdonados de todos los pecadores, ahora necesitaba también ser limpiado, ¿sí o no? Sí. Pregunto yo, ¿durante ese año algunos que habían perdonado o habían recibido perdón de sus pecados habían muerto? Sí. ¿No mueren las personas todo el tiempo? Pero aunque estaban muertos ellos, ¿dónde estaban sus pecados contaminando todavía el santuario? En el velo, ¿sí o no? Habían vivos que habían también pedido perdón por sus pecados y estaban libres del pecado, pero habían contaminado el santuario. ¿Quién piensan ustedes? Sí. Por lo tanto, había necesidad de limpiar el registro que quedaba de esos pecados, aunque habían sido, ¿qué cosa? Completamente perdonados, pero no habían sido borrados. Comiencen a entender lo que estoy tratando de compartir con ustedes en esta noche. ¿Okay? El pecado era una acción inmediata de Dios a favor del pecador, como lo es hoy día. Pero no quiere decir que había terminado el plan de salvación. Tan solo había comenzado el plan de salvación. Ahora ese hombre regresaba a su hogar perdonado, sin ningún pecado, pero ahora había manchado y ensuciado y contaminado el santuario. Y una vez al año, en el día de la expiación, Dios milagrosamente limpiaba completamente ese velo y no había ningún registro de todos los pecados que habían sido confesados y que por fe habían creído en la obra del sacerdote y del sumo sacerdote a favor de ellos. Cuando termine el día de expiación, ¿qué pasarán con los pecados que han sido perdonados? ¿Alguna idea? A ver si ustedes pueden poner paralelismo. También van a ser, ¿qué cosa? Borrados. Así que nuestros pecados hoy día han sido perdonados por Jesús. Su sacrificio es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y gloria a Dios por eso. Pero nuestros pecados han ensuciado el registro de los cielos. Y necesitan ser borrados. Y en el momento que Jesús diga, consumado es, en ese momento todos esos pecados que por fe fueron enviados al lugar santísimo. Nosotros no fuimos allí, pero creemos en las promesas de la palabra que dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. La palabra también dice que si confesamos nuestros pecados, tenemos a alguien que es justo y fiel para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahora, todos los pecados quedarán completamente borrados. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Por siempre. No tan solo el Señor va a borrar los pecados que están allí ya perdonados, sino que borrará aún de nuestras memorias el recuerdo del pecado. Y Él mismo promete que nunca jamás se acordará de nuestros pecados. Se los voy a leer en un momento. Nada más le estoy haciendo la historia para que nuestras visitas, quizás de la forma más sencilla que yo puedo explicarle, para que usted pueda entender lo que después vamos a leer en la palabra de Dios. Ahora, si usted y yo estuviéramos en el cielo y nos recordáramos de nuestros pecados, ¿sería un lugar agradable? ¿Sí o no? No.
Si nos acordáramos de todas las ofensas y de todos los problemas y de todas las caídas, sería un lugar terrible para nosotros por toda la eternidad. Es más, le pongo un ejemplo, digamos que yo le haya pedido prestado al pastor Salomón 1000 córdobas. Eso es un ejemplo, no es verdad, yo no le he pedido prestado dinero al pastor ni a nadie. Pero pongo el ejemplo nada más. Y no se lo pagué. Pero yo me tuve que ir y después el Señor me trajo convencimiento a mi corazón que necesitaba pedir perdón por lo que yo había hecho y reponer el mal que yo había hecho. Pero por alguna razón nunca más pude encontrarme con el pastor Salomón. Y yo, Señor, perdóname, si yo me encontrara con él, yo le regresara su dinero y le pidiera perdón. Y el pastor Salomón dice, Señor, perdónalo a él también. Dice, 1000 córdobas no es mucho, perdónalo, Señor. Ahora, ¿qué sucediera si él se acordara de ese pecado mío y yo me acordara de mi pecado y nos encontramos en el cielo? Si yo lo veo venir por allá, ¿qué yo haría? Agarro otra calle posiblemente, porque no me quiero encontrar con él. Me daría vergüenza. ¿Y qué diría él? Señor, se te coló uno aquí. Hay uno que no merece estar aquí, Señor. Por lo tanto, el Señor no tan solo borrará los pecados y los registros de nuestros pecados, sino que borrará de nosotros aún las memorias y los recuerdos del pecado por toda la eternidad. El único recuerdo que tendremos, no de los pecados, sino del precio que se pagó por nosotros, lo encontraremos en el cuerpo de Jesús. Sus huellas del Calvario, dice que de ahí saldrá luz y brillo. Nos recordará por la eternidad el enorme precio que Dios pagó por nuestra salvación. Pero nunca jamás vendrán a nuestra mente ni el más pequeño de los pecados que nosotros hayamos cometido. Ahora regresamos otra vez al atrio. Vamos a ver que habían diferentes sacrificios. Pero antes de ir a los sacrificios, vamos a leer lo que estaba conversando con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos. Hebreos, casi al final de sus Biblias, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, verso 39 y 40, dice lo siguiente. Y todos estos, ¿a quién se refiere aquí el apóstol cuando habla de todos estos? De todos los héroes de qué? Que encontramos en el capítulo 11. Los héroes de la fe. Usted puede comenzar a leer el capítulo 11 y desde Abel va a comenzar a hacer una lista de héroes y heroínas de la fe. Dice, todos estos, ya sea Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, José, Barak, Gedeón, Sansón, Jefté y un sinnúmero de otros hombres y mujeres que menciona aquí en el capítulo 11, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué cosa? Lo prometido. Pregunto yo, ¿Moisés está en los cielos hoy día? ¿Enoc está en los cielos hoy día? ¿Elías está en los cielos hoy día? Y un número de primicias que ascendieron con Jesús después de su resurrección, los cuales no sabemos quiénes. Si están en el cielo, ¿están en el mejor lugar posible? ¿Ya sus cuerpos glorificados? Obviamente no hay ningún pecado en ellos, completamente han sido perdonados. Pero dice la palabra que aunque ellos alcanzaron buen testimonio, no recibieron ¿qué cosa? Lo prometido. Vamos a seguir la lectura. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir que aunque Elías está en los cielos, aunque Moisés está en los cielos, aunque Enoc está en los cielos, todavía está en los cielos el registro de sus pecados. Todavía está allí. Pero dice la palabra que ellos no iban a ser perfeccionados antes de nosotros, sino que lo serían juntamente con nosotros, donde serían completamente borrados sus pecados.
Ahora comenzamos a entender un poco más la importancia y la belleza de lo que el Señor comparte con nosotros. Habían diferentes tipos de sacrificios. El sacrificio que hicieron los patriarcas y también todavía continuó durante el tiempo del santuario, una vez que estuvo levantado, era el sacrificio encendido. Es más, si usted quiere, toda la información está en Levíticos capítulo 1. Es el primer sacrificio que menciona el libro de Levíticos. Sacrificio encendido. Esta ofrenda o este sacrificio la persona traía la ofrenda o la víctima, otra vez pasaba lo mismo, confesaba sus pecados sobre la víctima, le quitaba la vida a la víctima, pero había algo que tenía que ser hecho. Tenían que sacarse las vísceras, los intestinos. ¿Qué tienen los intestinos dentro? ¿No tienen idea de lo que tienen los intestinos dentro? ¿O no lo quieren decir? Excremento. Tenían que tomar los riñones. ¿Qué tienen los riñones dentro? Orina. Tenía que tomar el hígado, el estómago, con comida descompuesta y podrida. Y tenía que lavar, y el corazón. Y tenía que lavar todos esos órganos con agua antes del sacrificio. Ahora póngase a pensar lo largo que son los intestinos. Si usted ve una vaca, los intestinos son 20 veces el tamaño de la vaca. Hay intestino grueso e intestino delgado. Tenía que limpiar completamente los intestinos, nada de excremento podía quedar en esos intestinos. Y vamos a ver por qué. Y tenía que limpiar los riñones, nada de orina en esos riñones. Y tenía que limpiar el estómago. Y tenía que limpiar el corazón, nada de sangre en ese corazón. Y tenía que limpiar el hígado, que es un filtro. Y ahora, una vez que estaba lavado en agua, ahora el sacerdote ponía ordenadamente la víctima y las vísceras al lado de la víctima. Ese sacrificio completamente consumía todo: la piel, los órganos, los músculos, los huesos, el cerebro. Todo era consumido en la víctima, nada quedaba, todo era consumido, porque ese sacrificio significa: todo lo que yo soy pertenece a Dios. Pregunto yo, ¿a quién pertenece el estómago? ¿Están seguros que quieren contestar? Porque voy a seguir haciendo preguntas. ¿A quién pertenecen los intestinos? ¿A quién pertenecen los riñones? ¿A quién pertenece el corazón? ¿A quién pertenece la mente? ¿Cuánto de nosotros pertenece a Dios? ¿La piel también? ¿Lo de adentro también? Dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que el Señor hoy día quiere sacrificios vivos. Es decir, el Señor hoy día no quiere más sacrificios muertos. Y los sacrificios de hoy día no son de animales tampoco. Vamos a leerlo. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 1. Dice lo siguiente. Romanos 12:1 dice: así que visitas, ¿es lo que dice sus Biblias? ¿A quién le está hablando el apóstol? A la iglesia. Así que, hermanos, no dice visitas, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? En sacrificio muerto, vivo,
Número 2, ¿qué característica debe tener? Santo. Número 3, ¿qué característica debe tener? Que es vuestro culto racional. ¿Quiere decir que yo tengo que cuidar lo que entra a esta mente? ¿Qué piensan ustedes? Porque esta mente, ¿de quién es? Puedo poner novelas aquí, ¿no? Aunque sean interesantes, aunque haya muchachas bonitas y hombres guapos, ¿puedo poner eso aquí? No. ¿Puedo poner pornografía aquí? ¿Sí o no? Oh, porque a veces me preocupan ustedes cuando no contestan. Es decir que aquí no puedo poner pornografía, ¿verdad que no? Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni jóvenes, ni adultos. Pero ¿saben algo? ¿Saben lo que dicen las estadísticas? Dice que de los hombres que van a la iglesia regularmente, el 57% de ellos está en pornografía. Así que aquí hay hombres en pornografía. Yo estoy seguro de eso. No sé quiénes son, pero aquí hay jóvenes, adolescentes, hombres y posiblemente abuelitos que están en pornografía. Y son sus hermanos, están sentados a su lado. Y esa mente está podrida. Las estadísticas dicen que de las mujeres que asisten regularmente a la iglesia, el 46% ve pornografía. Aquí hay mujeres en pornografía. Y las estadísticas dicen que el 34% de los pastores y ministros están en pornografía. ¿Entendemos lo que estoy hablando en esta noche? Así que esta mente pertenece ¿a quién? Y es un sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios. El estómago y las tripas o los intestinos, ¿a quién pertenece también? ¿Será que yo tengo que cuidar lo que entra ahí? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Puedo poner yo bebidas prietas que venden por ahí? No sé si ustedes las conocen, pero por ahí las venden en litros, en galones, y se llama Vic, y no sé qué nombre le dan por ahí. ¿Puedo poner yo eso dentro de lo que pertenece al Señor? ¿No? ¿Y cadáveres? ¿Puedo poner cadáveres? ¿El Señor hizo de mi estómago un cementerio? ¿Y de los intestinos? No. Porque tiene que ser, ¿qué cosa? Vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios. ¿Puedo poner cosas que enfermen el cuerpo? No. No. Es decir que usted y yo hoy día somos llamados a presentar nuestros cuerpos vivos, santos y agradables ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es del corazón? ¿A quién pertenece? ¿A quién? Joven, ¿usted se va a fijar en una muchacha no adventista del séptimo día? ¿Nadie contesta? Señoritas, ¿usted va a buscar un muchacho allá afuera? ¿Usted le va a dar su corazón a una persona que no le pertenece? ¿Entendemos lo que estamos estudiando esta noche? Su corazón, en primer lugar, ¿quién lo debe tener? Jesús dice, amarás a tu Dios con todo, tu corazón con todas tus y con todo tú. Este es el primer y gran mandamiento. Y entonces amarás a tu prójimo. Por eso hay problemas en el hogar. No amamos a Jesús, no amamos a la esposa. No amamos a Jesús, no amamos al esposo. El esposo, no, se puso calvo, panzón y ronca por la noche. No lo quiero. No lo quiero, lo quiero otro. Pregunto yo, ¿eso lo hace una mujer cristiana? No. Y un hombre cristiano que le dice a su esposa, yo te voy a amar, aunque te pongas arrugada, canosa y gorda, o flaca, depende. Porque un hombre cristiano que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, ama a su prójimo como a sí mismo. Aunque no tenga muchos atractivos físicos. Y déjeme decirle, si los años continúan pasando, usted y yo no vamos a tener ningún atractivo físico.
Pero el carácter, mientras pase el tiempo, se va embelleciendo más y más, ¿sí o no? Usted no ha conocido viejitos arrugados y calvitos y feitos, pero son la gente más dulce y más linda que hay. Y usted no conoce jóvenes elegantes y guapos y muchachas muy interesantes, pero la mente está vacía y el corazón está en quién sabe dónde, porque no tienen nada, ni por dentro ni por fuera. Son como muñecas para una vitrina o para un museo nada más, porque no tienen nada más. ¿Entendemos el santuario? Es práctico. ¿Tiene sentido? ¿Se aplica a la vida del cristiano? Sí. Ahora vamos para terminar en esta noche. ¿Con qué eran lavadas todas estas vísceras? Con agua. ¿Qué simboliza el agua? Vamos a Efesios, un momento. Efesios capítulo 5. Vamos al Nuevo Testamento. Y usted va a ver 1 Corintios, 2 Corintios y después el libro de Efesios. Capítulo 5. Dice lo siguiente, verso 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué cosa? Del agua. ¿Por qué cosa? Por la palabra. ¿Qué limpia la mente? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué limpia el corazón? ¿Qué limpia el estómago, los intestinos? ¿Los principios de salud? ¿Y los riñones también? ¿Cómo se limpia el cristiano entonces? Con la palabra. Con la palabra. Esa agua simboliza la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Así que aquel que está en la palabra está siendo limpiado y purificado. Por dentro y por fuera también. Pregunto yo, ¿por fuera el agua también limpia? Sí. ¿Y cómo se llama cuando el agua nos limpia por fuera espiritualmente? Tiene un nombre. El sábado lo vamos a ver. Tiene un nombre. Bautismo. Pregunto yo, ¿esa agua nos limpia o es un símbolo de la obra del Espíritu a través de la palabra, limpiando al pecador que ha venido a Jesús y comienza una nueva vida en él? ¿Sí o no? Lo es un símbolo. Pero note, primero estaba el altar de sacrificio y después estaba el altar de bronce, la fuente de bronce o el lavacro. Es decir, para ser bautizados, esto es importante que lo entendamos, primero hay que pasar por el altar de sacrificio. Y tan solo el altar de sacrificio era para una sola cosa, ¿y qué era? Para causar muerte. Nada que pasaba por el altar de sacrificio quedaba con vida. ¿Me explico en esta noche? Fuera tórtola, fuera un becerro, fuera un cordero, fuera lo que fuera. Cuando se ponía sobre el altar, todo se quemaba y dejaba de existir lo que se había puesto sobre el altar. Había muerte entonces. ¿Qué es lo primero que el ser humano tiene que hacer? Es venir a Jesús y morir al mundo y a las cosas del mundo. ¿Me explico en esta noche? Vamos a leerlo, vamos a regresar a Romanos, ¿dónde estábamos? Capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y ahora vamos a leer el verso 2. Primero les voy a leer el verso 1, simplemente para que veamos el contexto bíblico. Y después vamos a leer el verso 2, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuchemos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la persona que viene a Cristo tiene que renunciar al mundo, ¿sí o no? ¿A cuánto del mundo? Todo. ¿Costumbres? ¿Sí o no? ¿Prácticas? ¿Hábitos? ¿A la cultura? Es decir, si usted viene a Cristo, usted deja de ser nicaragüense. Ahora usted es cristiano. Nadie dijo amén a eso. Quieren seguir siendo nicaragüenses ustedes. Ya usted ha renunciado a la ciudadanía de Nicaragua. Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos.
¿Son ciudadanos de Nicaragua o del cielo? Entonces, ¿qué pasa con la cultura nicaragüense? ¿Queda atrás? ¿Queda atrás? ¿Qué pasa cuando vienen fiestas tradicionales? ¿Vamos a participar de ellas? Como 4 dijeron que no. Los demás lo están pensando todavía. Todavía sigue habiendo nicaragüenses en esta iglesia. No es tiempo de nicaragüenses, es tiempo de cristianos. Cuando usted se reúne con sus familiares, ¿usted va a hacer lo que ellos hacen porque no conocen la palabra? ¿No? Porque no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados y renovados por la gracia de Dios. ¿Saben lo que hoy día está pasando, querida iglesia? El ser humano ha tenido el atrevimiento, porque lo que es, de cambiar el orden de los muebles en el atrio. Hoy día ponemos primero el bautismo y después la conversión. Y estamos mojando, no dije bautizando, mojando mucha gente que todavía están vivos al mundo. Hablan como el mundo, comen como el mundo, visten como el mundo, ven lo que el mundo oye, la música del mundo es la que ellos quieren, hablan como... Es decir, simplemente los hemos mojado y pensamos que porque los mojamos son cristianos. No, primero tienen que venir y recordar que lo primero que tiene que hacer el humano es morir al mundo, a la carne y a los deseos de la carne y vivir en Cristo. Entonces es un candidato para ser bautizado. Por eso hay tantos problemas en las iglesias, porque hay muertos que están vivos. ¿Y cómo llamamos a los muertos vivos? Fantasmas. Y los fantasmas espantan y asustan y crean problemas, ¿sí o no? Y las iglesias están llenas de fantasmas. Y por eso hay tantas disputas y tantos problemas, y los hogares se están destruyendo y los hijos se están yendo al mundo. Y las iglesias están vacías porque tenemos muchos cristianos que son mundanos, pero hay pocos cristianos que son cristianos. Perdonen la redundancia. Porque lo primero que tenemos que hacer es ir al altar de sacrificio. ¿Qué representa el altar de sacrificio? ¿La cruz de quién? De Jesús. ¿Y la muerte de quién? ¿De quién? ¿Quién murió por nosotros? Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y lo que ahora en el presente lo vivo, porque todavía estoy en este mundo, lo vivo a través del Hijo de Dios, quien se entregó y se dio a sí mismo por mí. 1 Corintios 15:31 dice Pablo: todos los días yo muero. ¿Cuántos días hay que ir al altar de sacrificio? Todos los días. Todos los días tenemos que ir a la cruz. Y cuando vamos a la cruz, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ser crucificados, sí o no? ¿Juntamente con quién? ¿Y ya no vivo? Mis planes no valen. Mi agenda no vale. Nada de lo que yo creo, pienso o deseo vale. Ahora Cristo vive en mí. Noten, pero para crucificarme yo tengo un problema, porque tan solo puedo crucificarme así, pero tengo 2 manos nada más. Es decir, con una mano la voy a extender y con otra mano voy a agarrar el clavo. Pero ahora necesito que mi esposa me clave, o el esposo, y eso no es agradable. O que los hijos me claven, o que el vecino me maltrate y me clave, o que en el trabajo la gente no me traten bien y sean injustos conmigo y no me paguen lo adecuado. Pero yo continúo con mis manos extendidas. ¡Clávame! Noten, cuando Jesús llegó a la cruz, a Jesús no lo forzaron a morir. Jesús se acostó sobre la cruz y extendió sus manos. No fue un acto de fuerza, fue un acto de amor voluntario. Y todos los días usted y yo tenemos que ir a la cruz y acostarnos y dejar que el Señor use a quien quiere usar para clavarnos en esa cruz, sin enojarnos y sin maltratar a esa persona. Sin decirle: me la estás haciendo, pero me la vas a pagar. No te vas a librar de esta. Decimos: la venganza, ¿cómo es? O será amarga muchas veces. Me la haces y me la pagas.
Primero mi diente y después mi pariente, como dicen algunos por ahí. Tenemos que ir a la cruz y morir. Y cuando ahora la visita comienza a tener una relación con Jesús en la cruz, ahora Jesús comienza a hacer una obra en la vida de esa persona, porque ya no vive más esa persona, ahora vive Cristo Jesús en esa persona. Y ahora cuando la persona ha muerto, no digo que es perfecta, la perfección la encontramos en el lugar santísimo. En el atrio había muerte, no perfección. Era un acto de entrega. Lo que había, una entrega perfecta. Como Jesús perfectamente se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos por Jesús perfectamente. Y ahora la persona es candidato para ser bautizado. No cambiemos el orden de Dios. Hoy día nos jactamos que miles de personas se están bautizando diariamente. Pregunto, ¿cuántos realmente serán cristianos? ¿Cuántos irán a sus iglesias para crear un ambiente espiritual, para subir el nivel espiritual de su iglesia, para purificar la iglesia, no para traer corrupción, inmundanalidad y problemas y disputas y pleitos y separaciones y quejas y apostasías? Si la persona no ha muerto al mundo, no es tiempo de bautismo todavía, es tiempo de seguir estudiando con esa persona, orando por esa persona, animando a esa persona para que permita que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Pregunto yo, ¿el bautismo simboliza muerte? Sí, dice lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 6, no tenemos el tiempo en esta noche, Romanos 6, dice que de la misma forma que Jesús murió, nosotros debemos morir. Y de la misma forma que se levantó a una nueva vida, nosotros también debemos ser levantados a una nueva vida. Es más, cuando nos bautizan, pregunto yo, ¿no dejamos de respirar por unos segundos? ¿No tenemos los brazos cruzados sobre el pecho? ¿No cerramos los ojos? ¿Señal de qué? De muerte. Y cuando el pastor nos saca del bautisterio, de la pila, ¿qué es lo primero que hacemos? ¡Aire! Hay nueva vida, hay nuevo aliento, abrimos los ojos. Pero tiene que salir una nueva criatura. Es decir, si alguien está muerto, usted tiene que enterrarlo, porque es ilegal dejar un muerto fuera, ¿sí o no? ¿Me explico en esta noche? Pero es un crimen enterrar a un vivo, ¿sí o no? ¿Y por qué seguimos enterrando a gente viva todavía? Porque no entendemos el santuario. No entendemos el plan de salvación. No entendemos lo que es una vida en Cristo. Los números son más importantes. Note, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Pero el mayor interés de Dios es la salvación de todos, claro que sí. Pero Dios también está interesado en la calidad o en la cantidad nada más. También en la calidad. Mañana vamos a seguir estudiando. Que el Señor bendiga a su pueblo y el estudio de la palabra en esta noche.